Jesús estas cosas, salió, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Ese texto introductorio nos lleva al tema que vamos a seguir desarrollando y que yo le puse lecciones extraídas para nuestra vida del torrente de Cedrón, asociadas a este torrente. Y es a través de la historia o del relato que tenemos en las Escrituras de 4 reyes que tuvieron relación con este torrente. La vez anterior estuvimos compartiendo acerca del rey David, pero en esta noche yo quisiera compartir acerca de otro de estos reyes, el rey Asa. Estos 4 reyes los menciono para que después ustedes puedan seguir sus estudios, su análisis, su meditación. El rey David, que reinó en el siglo XI antes de Cristo, 40 años fue rey. Luego vamos a ver en esta noche el rey Asa, siglo X antes de Cristo, 41 años reinó. El tercer rey es el rey Ezequías, en el siglo VIII antes del Señor, y reinó 29 años. Y finalmente el rey Josías, en el siglo VII, y que reinó 31 años. De estos 4 reyes, los 3 últimos mencionados, es decir, Asa, Ezequías y Josías, son reyes reformadores. Y vamos a ver cómo estos reyes utilizaron este torrente como un lugar donde se quemaban o se pulverizaban los ídolos, los altares paganos que había en Israel en aquellos tiempos. Ahora, David también tiene que ver con este tema de la idolatría. ¿En qué sentido? Como vimos la vez anterior, tristemente se había alzado su hijo Absalón, se había levantado para tomar el reino, y realmente lo que veíamos en la reunión anterior, si ustedes recuerdan, es que allí en el relato de segundo libro de Samuel, este hombre, este hijo del rey David, Absalón, estaba robando el corazón del pueblo de Israel. Estaba conquistando el corazón. Y obviamente eso es idolatría. Todo lo que reemplaza el lugar que Dios debería tener en nuestro corazón, en nuestros afectos, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, es un ídolo. Todo lo que reemplaza a el único Dios, nuestro Dios poderoso, misericordioso, que merece toda la gloria y toda la honra. Por eso que cuando tenemos a través de las Escrituras el tema de la idolatría, en realidad es un tema muy sutil y muy profundo. Porque recordemos lo que el apóstol Pablo dice a los Corintios: huid de la idolatría. Y también lo dice en Primero de Juan, el apóstol en su primera carta, en el capítulo 5, al final, el último versículo de la Primera de Juan dice:
hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Y, y por qué tenemos esas instrucciones? Porque realmente, aunque el apóstol Pablo claramente dice ahí en 1 Corintios capítulo 8, el ídolo es nada en el mundo y no hay más que un Dios. Pero la verdad, la gran verdad, es que un ídolo influye en la vida de cualquiera, aún estando muerto, aún siendo alguien que realmente nada es en el mundo. Y fíjense que esto es bastante profundo, porque aunque la escritura claramente dice, ¿m? Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no habla con su garganta. Bueno, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Y por qué los creyentes, aún habiendo, como dice en 1 Tesalonicenses, habiendo convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? ¿Por qué los creyentes somos exhortados a huir de la idolatría o guardarnos de los ídolos? Por eso es que el tema es muy profundo. Y vamos a ver cómo, asociado al torrente de Cedrón, están estos 4 reyes, y cada uno, considerando un aspecto especial, nos lleva a pensar en lo que debe ser el cuidado que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón. ¿Mm? ¿Por qué el Señor Jesús no es un ídolo? ¿Mm? Porque Él nos habla, porque Él nos oye, porque Él se relaciona con nosotros. Él es vivo y Él quiere tener uh, contacto personal, real, íntimo con cada uno de nosotros, y lo puede tener, y lo quiere tener, y lo puede tener, porque para eso el Señor vino, y para eso Él murió, y para Él resucitó. ¿Mm? Pero vamos ahora a ver el rey Asa. Vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 15, y vamos a concentrarnos especialmente. Primer libro de Reyes, capítulo 15, en el versículo 9, dice lo siguiente. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Ahí está la cita, ¿ves? Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová,
toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado, y a él lo dedicó: oro, plata y alhajas. Vamos a leer también en segundo libro de Crónicas, también en el capítulo 15, porque voy a mencionar específicamente lo que dice relación con este torrente de Cedrón. Dice aquí, en el versículo 16, y aún a Maaca, madre del rey Asa, el mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Vamos a llegar hasta ahí con esos primeros versículos que dicen relación con este torrente. Ya decíamos que este es un arroyo seco gran parte del año, en aquellos días. Ahora está actualmente completamente seco. Y sabemos que ahora, en estos momentos, ese lugar está 20 metros más alto de lo que era en los tiempos de la historia que estamos leyendo, en los tiempos de David y en los tiempos de estos otros reyes. ¿Ah? Tenía 20 metros más de profundidad. En aquellos días era un torrente de agua, un arroyo, ¿no es cierto?, que estaba durante cierto tiempo del año, ¿no es cierto?, y que eh, era su nombre Cedrón o Quidrón o turbio o oscuro o tenebroso, era debido a las aguas oscuras, que eran una mezcla realmente de la sangre de los sacrificios que caían allí, porque había una unión, una pequeña acequia, digamos, que llevaba desde el templo o desde del altar, ¿no es cierto?, hasta ese arroyo, que en realidad eh, era un lugar donde posteriormente también llegó a constituirse un verdadero basurero. ¿Mm? Eh, Ahora, eh, en los días del Señor, sabemos que uno podía salir de Israel, no sé, perdón, de Jerusalén, ¿no?, y caminaba, bajaba y empezaba entonces a subir el Monte de los Olivos, donde leemos ahí estaba el huerto de Getsemaní, ahí en Juan 18, ¿no? En la actualidad hay un puente ahora, ¿m? Y realmente en la actualidad sabemos que hay eh, tres tumbas. ¿Ah? Bueno, la tradición religiosa ubica a tres tumbas: la tumba de Absalón, la tumba de Santiago, el hermano del Señor, y la tumba de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. ¿Mm? Pero en los tiempos que estamos considerando estaba este lugar donde específicamente el rey Asa echó estos restos después de haber pulverizado las estatuas, estos imágenes de acera, y las quemó allí mismo, ¿m? Junto al torrente de Cedrón. Pero vamos a ver algo de la historia de este rey. Este rey tenía mucho en contra cuando comenzó a reinar. Si vamos ahí al primer libro de Reyes, voy a volver sobre el primer libro de Reyes,
en el capítulo 15, dice que en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. Ahora, ¿quién era su padre? Su padre aparece allí en el versículo 1, dice que, no, en el versículo, claro, bien digo, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo la escritura que tanto su papá, su padre, Abiam, como su abuelo, que era Roboam, cuya historia aparece en el capítulo 14 del primer libro de Reyes, ¿no es cierto? Habían sido idólatras. Condujeron a Israel a la idolatría y a prácticas pecaminosas. Mire lo que dice en el capítulo 14 de Primero de Reyes, capítulo 14, versículo 22. Primero de Reyes, capítulo 14, versículo 22. Capítulo 14, versículo 22 dice, y Judá, mire, todo el reino de Judá, que estaba dividido del reino de Israel en aquel entonces, recordemos que después de la muerte de Salomón, se dividió el reino. Y Judá, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Bueno, esa era la condición en los tiempos del padre de Asa y también en los tiempos en que comenzó a reinar Asa. ¿Mm? La historia de Asa es una historia en que en sus primeros años agradó al Señor, hizo conforme a la voluntad del Señor. Dice aquí en el versículo 11, primero de Reyes, capítulo 15, versículo 11. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como a David su padre, como su antepasado David. Recordemos como David había sido mencionado como un hombre conforme al corazón de Dios. No era perfecto, no fue perfecto, pecó, pero realmente el corazón de David era un corazón centrado en el Señor. Pero aquí dice que Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero lamentablemente, este Asa, y vamos a ver lo bueno que hizo, sus reformas, su acción decidida, valiente, en contra de la idolatría, pero tristemente es uno de 7 reyes de Judá que comenzaron bien, pero lamentablemente terminaron mal. Ahora, de la lista de estos 4 reyes asociados al torrente de Cedrón, 2 más, además de Asa, que fueron Ezequías y Josías, también dice la escritura que no terminaron bien, terminaron mal. Los 7 reyes que comenzaron bien y terminaron mal fueron Asa, Josafat, Joás, Amasías, Urías, Ezequías y Josías.
una exhortación para cada uno de nosotros. Para mí en primer lugar, el que crea estar firme, mire que no caiga. Tengamos cuidado con nuestra vida. Tengamos cuidado con nuestro andar. El Señor espera que seamos fieles hasta el final, que le honremos con una vida de dependencia, de obediencia. Pero, ¿en qué consisten esta acción de Asa? Primero, quitó, dice el versículo 12, del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que su padre habían hecho. Es notable, ¿eh? Que teniendo un padre idólatra, un abuelo idólatra, este hombre que tenía tanto en contra, cuando comenzó a reinar, hizo reformas extraordinarias. Fíjese que cuando habla de estos sodomitas, nos habla de cómo la corrupción había entrado hasta tal punto en el pueblo de Dios. Estos sodomitas eran los que practicaban la prostitución homosexual idolátrica. Los ídolos o los dioses paganos eran dioses terriblemente eh, eh, asquerosos. Había prostitución idolátrica, había sodomía. Y las personas que practicaban esas relaciones con estas personas, obviamente eran para aplacar la ira de los dioses y recibían el favor de aquel dios delante del cual o se estaban prostituyendo o hacían pecar al pueblo de Israel. Bueno, la nación que legaliza el pecado va a cegar corrupción y vergüenza. Pero obviamente la nación que combate con justicia no tan solo avanzará en pureza, sino también en fortaleza, como fue la experiencia del pueblo de Israel. Mire, tanto Salomón como Roboam y como Abiam, los tres descendientes en línea hacia arriba, digamos, de Asa, habían permitido la idolatría. Tenemos que pensar que el propio Salomón, con aquellas mujeres con quienes ella se envileció, digamos, hizo que el pueblo de Israel avanzara en su descenso moral y espiritual de una manera terrible. La idolatría tiene diversas formas. Y sabemos por la historia triste de Salomón que las mujeres corrompieron su corazón. Guardaos de los ídolos, dice el apóstol Juan. Todo aquello que reemplaza el lugar que Dios debería tener en nuestra vida llega a formar parte de un ídolo. En este caso de los sodomitas, pensemos que esta es una distorsión o un trastorno redimible. Dios en su amor
hace posible que personas que puedan haber caído en estas prácticas puedan ser transformadas. De hecho, el amor de Dios está disponible para todo pecador, para todos nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, les dice, esto erais algunos en su vida pasada, habían caído en estas tan variadas formas de pecado, y aquí está la lista en 1 Corintios 6, ¿no es cierto? Y por eso nosotros insistimos en hablar a todo el que pueda, a todo el que podamos hablarle del amor de Cristo, ¿ah? Y que todos sepan que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y dicen, no es rey, dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está diciendo claramente, no se equivoquen. Cualquiera de las prácticas de los seres humanos, ya sea hetero u homosexuales, eso es independiente de su condición o de sus prácticas pecaminosas, ¿no? No heredarán el reino de Dios. Pablo dice, y esto erais algunos. ¿Cómo habrá sido la iglesia de Corinto, donde ahora estaban allí en aquella comunión de la iglesia personas con tan variados y tan terribles orígenes? Pero no nos escandalicemos, porque realmente el pecado puede hacer estragos terribles en la vida de cada uno de nosotros. Y ya lo ha hecho, ¿no? Y esto erais algunos, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso las buenas noticias son para todos los seres humanos, porque todos necesitamos al Señor Jesús, todos necesitamos la limpieza, la salvación, la justificación que viene de parte de aquel que un día fue a la cruz para tomar nuestros horribles, sucios pecados. Y tenemos entonces que comienza con estos sodomitas, y dice, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Se necesita valentía. Asa fue un hombre valiente. Fue en contra de la idolatría de sus propios padres, de sus propios antepasados. Y dice, y quitó, dice, también privó a su madre Maaca. En realidad, dice, de ser reina madre. La reina madre era esta mujer que en realidad era la abuela de Asa, pero ya había tomado el lugar de privilegio, podríamos decir, la máxima, la primera mujer, podríamos decir, del reino, ¿no? Una alta posición. Y la alta posición de aquella reina madre era una tremenda influencia para el resto del pueblo, no tan solo para las mujeres, sino para todos. Qué mal ejemplo, ¿no? Con su idolatría había hecho un ídolo de acera, de esta diosa pagana, que tiene diferentes manifestaciones a través de los diferentes pueblos de aquellos días, ¿no? La misma que era Astarte, tenía diferentes formatos, formas, podríamos decir, manifestaciones entre aquellos pueblos paganos. ¿Y qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hizo Asa? Deshizo ese ídolo. Lo quemó junto al torrente de Cedrón. El relato de
de Segunda de Crónicas, que no lo vamos a ver, lo voy a citar nomás, porque para qué lo vamos a buscar ahora, porque vamos a seguir ahí, pero dice, destruyó la imagen, la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Esa era la actitud, valiente, decidida, evidentemente rompiendo todos los esquemas de su época. ¿Por qué? Porque ella sabía que debía comenzar por la corte, podríamos decir, incluso por su propia familia. ¿Mm? Y entonces dice aquí la escritura que depuso la dignidad, dice, y aún a Maaca, madre del él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. La depuso de su dignidad. ¿Mm? Esta mujer, la mujer más fuerte, más orgullosa, ¿eh? Él no tuvo ni un problema, digamos, de, de deponerla de su dignidad. Fue valiente, no se amedrentó por el hecho aún de ser de su propia familia. El Señor Jesús, ¿recuerdan lo que dijo en el Sermón del Monte? Si tu ojo o tu mano te son ocasión de caer, sácalo. ¿Mm? Que no haya nada que tal vez sea lo más apreciado que puedas tener, que lo puedas sacar de ti. ¿Recuerdan cómo el Señor actuó, cómo el Señor habló de manera tan fuerte, podríamos decir? ¿Mm? Bueno, tenemos que huir, tenemos que sacar todo aquello que pueda estorbar nuestra comunión con el Señor. En el Nuevo Testamento hay instrucciones precisas de huir de la idolatría, de arrancar aquellas cosas que pueden estorbar mi comunión con el Señor. Pueden, puede que sean cosas vivas como personas que estén ocupando el lugar del Señor en nuestra vida, como pueden ser cosas muertas, ¿m? Como podría ser tal vez una pantallita grande o chica que pudiera hacer que yo descuide mi vida espiritual, o cualquier objeto, ¿m? Que pudiera estorbar mi comunión con el Señor. Por eso este tema de la idolatría es algo bastante serio. ¿Mm? ¿Por qué? Porque pueden haber cosas que influyan de tal manera en nuestra comunión espiritual que tenemos que actuar de la manera decidida y franca como lo hizo Asa. ¿Mm? Recordemos, los que somos de Cristo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Estoy hablando a, a creyentes, o hay alguien que todavía no haya sido rescatado. El Señor quiere rescatarle de una vida vacía, de una vida sin propósito. ¿Y cómo? ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, Él experimentó el sufrimiento. Él experimentó el derramamiento de su sangre, su vida entregada. ¿Mm?
¿Qué dice la Escritura? Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Ahí está. Esa es la asociación. El torrente de Cedrón, el lugar donde fue quemado este ídolo y los demás ídolos. ¿Qué dice la Escritura? Los lugares altos no se quitaron. Con todo, dice, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Y también metió en la casa de Jehová lo que su padre había eh, dedicado, y lo que él dedicó, oro, plata y alhaja, dice ahí en el versículo 15. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? Que él devolvió los tesoros a la casa de Dios, al templo. Estas cosas que habían sido tomadas. Fíjese que ahí en el capítulo 14 de Primero de Reyes, dice cómo este hombre, Sisac, rey de Egipto, subió a Jerusalén y había tomado los tesoros de la casa de Jehová. Pero ahora Asa recupera aquellos tesoros. Bueno, fue un tiempo de avivamiento muy importante. Y vamos ahora a Segundo de Crónicas, capítulo 15, para ver acontecimientos no tan buenos. En el capítulo 15 de Segundo de Crónicas, lamentablemente, después de aquellas cosas, dice la Escritura que hizo alianza. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo, voy a leer del versículo 1, Segunda de Crónicas 15:1. Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, y vosotros estuviereis con él y le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra, de las tierras. O sea, mientras el pueblo de Israel, mientras primero sus autoridades, por supuesto, hicieron, se sometieron al Señor, obviamente las cosas funcionaron muy bien. Y hubo éxito, hubo victoria. Y dice la Escritura que en el versículo 7, mire qué hermosas palabras, dice: esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Este es uno de los versículos que estimulan nuestra vida, ¿no? Nosotros podemos apropiarnos en tiempos donde a veces desfallecen nuestras manos, ¿no? Y a veces pensamos que no hay recompensa. Recordemos lo que el Señor dice. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Animémonos entonces, esforcémonos. Lo mismo que Azarías le dijo a Asa, es una palabra que puede venir para nosotros. Versículo 8 dice: cuando oyó a Asa las palabras
y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Mm? Actuó. Recordemos lo que el Pablo dijo allí en Filipenses capítulo 3, ¿no? No es necesario que lo busquen, voy a citarlo nomás, pero dice aquí, ¿cuántas cosas serán para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, lo tengo por estiércol, ¿no? Fuerte la palabra, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Bueno, ahí está el costo de el dejar aquellas cosas, tenerlas por basura para ganar a Cristo y conocer el poder de su resurrección. El Señor no quiere que perdamos el poder de la resurrección. Nuestro Salvador resucitó triunfante de entre los muertos. ¿Para qué? Para que vivamos una vida victoriosa en Él. Y por eso que al pensar en estas palabras que el profeta le decía a, a Asa, pienso en aquellas palabras que el Señor a través del apóstol nos dice a nosotros ahora, en estos tiempos, ¿no? Y eso lo que hizo posible que él actuara en dependencia del Señor. En el capítulo 16 de Primero Crónicas, ahí tenemos algo triste, algo lamentable. ¿Mm? Vino, dice el rey de Siria, el rey Hadad. Dice que en el versículo perdón, y trajeron, bueno, voy a leer mejor acá. Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Y entonces, en el versículo 2 dice, y cuando David, pero primero libro de Crónicas, bien digo, y cuando dice aquí, segundo libro de Crónicas, perdón, segundo Crónicas, 16, disculpe. Dice, entonces sacó Asa la plata y el oro, versículo 2, de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como la uva entre tu padre y mi padre, y aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿Sabe qué? En resumidas cuentas, ¿qué es lo que hace lamentablemente Asa? Hace alianza con el rey de Siria, con Ben-Hadad, y va en contra del el rey dividido, Israel. Él era de Judá. Qué lamentable, qué triste. Y dice aquí, entonces el rey Asa tomó a todo Judá, versículo 6, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Jeba y Mizpa. Pero, versículo 7 dice, en aquel tiempo vino el vidente Anani
a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Fíjese, ¿qué sucede? Dice, no te apoyaste en Jehová, hizo alianza, actuó de una manera imprudente. Y lamentablemente, desde ese momento las cosas no anduvieron bien. Versículo 9. Este es un versículo tremendo. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Hermoso la primera parte, ¿no? Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Qué buen consejo, qué palabra cierta, pero qué tremenda reprimenda contra ese rey que había actuado tan bien, pero dice, locamente has hecho. De aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Cómo reacciona Asa? Tristemente se enojó. Verso 10. Se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Qué pena. Qué lástima. Somos exhortados a tener en cuenta las advertencias. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, voy a citar el pasaje nomás. Dice, porque estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no hagamos aquellas cosas que ellos hicieron, ¿no? Estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros. Claro, él está hablando en relación con la historia del pueblo de Israel. Y aquí tenemos algo de la historia del pueblo de Israel. Estas cosas están escritas para amonestarnos, para que nosotros la pongamos en nuestra mente. Esa es la palabra amonestación. Advertencia. El amor de Dios hace posible que nosotros seamos advertidos por su palabra. El tiempo pasado, que estos pensamientos nos ayuden a cada uno de nosotros para cuidarnos, para estar precavidos, para realmente hacer las cosas para la gloria del Señor. El Señor está cerca. Cuidémonos de aquellas cosas que puedan desagradar al Señor y actuemos como en aquellos tiempos de Asa en que Él eliminó la idolatría. Actuó de manera esforzada, valiente, en contra de aquellas cosas que no agradaban al Señor. Tristemente, Asa después al final se enfermó de los pies en sus últimos días, no confió en el Señor, no dice que descuidó. Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos.
su confianza ya no era la misma, tristemente. Ojalá que no sea nuestra experiencia un triste fin, que seamos estimulados, animados para avanzar y para llegar al final de la carrera con gozo, como dice el apóstol Pablo, ¿eh? Con tal que acabe mi carrera con gozo. El gozo de entrar en la presencia del Señor y disfrutar de su bien hecho, buen siervo y fiel. Dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que dice ahí en Hechos capítulo 20. Hermanos, que su palabra nos anime, nos estimule y que lo que hemos visto en la experiencia de este rey nos sirva a cada uno de nosotros para vivir hasta que Él venga o nos lleve a su presencia para honrar su nombre. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga grandemente. Sí. Vamos a ver. Padre, gracias te damos una vez más, Dios eterno, por la demostración que tú haces, donde muestras tu fidelidad, donde muestras tu celo y donde muestras la manera vulnerable, Dios, que tiene el ser humano, la tendencia, y es admirable que tú te compadezcas. Luego, Dios eterno, ha sido buenísimo con nosotros. Tenemos tantas verdades preciosas que no podríamos enumerarlas, pero sí podemos disfrutarlas. Gracias por la palabra para que podamos así, oh Dios, tenerlo como un remedio anticipado a la tendencia que puede haber en nosotros. Pedimos tu gran bendición por cada oyente, por cada cliente, por cada hermano. Gracias por nuestro hermano Álvaro, el cual nos da esta verdad de tu palabra, oh Dios, y así podemos sentir más animados y estimulados. Dejamos en tus manos, Dios, esta verdad gloriosa para gustarla mientras caminamos en un mundo de hostilidad. Gracias, Dios, por tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.